Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar sobre lo que es el contrato de compra-venta y también lo que es el pagaré. El pagaré es un recurso que se utiliza cuando hacemos una compra a crédito. El contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta, de hecho, no es una obra del derecho romano, sino que es una operación muy antigua y es conocida entre los egipcios hace más de 1500 años. El concepto del contrato de compraventa o la definición es aquel contrato bilateral en el que ambas partes están de acuerdo. Una de las partes es la vendedora, que es la que se obliga a la entrega de una cosa determinada, y la otra es el comprador, y este es el que se compromete a pagar por la cosa que compra cierto precio de dinero o signo que lo represente. El contrato, existen diferentes tipos de contrato y aquí estamos viendo lo que es el contrato nominado o típico, y este se encuentra reglamentado en la ley. Es el contrato bilateral, ya que obliga tanto al vendedor como al comprador de la cosa. Es un contrato oneroso, tiene un requisito esencial, y porque si no, no existiría una compraventa, sino que se derivaría de una donación. También, estamos viendo que existe otro que es el contrato consensual. Y el contrato consensual, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. Es un contrato conmutativo. El precio que paga el comprador es equivalente al valor de la cosa que se transfiere. También tenemos como siguiente el contrato sinalagmático. En este se refiere a las obligaciones alternas. Continuamos con lo que es el contrato sinalagmático, que se refiere a las obligaciones alternas a ser cumplidas por cada una de las partes, aplicándose en el mismo las reglas del non ad impleti contractus. Si tú no cumples, yo tampoco. Propia de la teoría del riesgo de la resolución judicial. Tenemos lo que es la compraventa a plazo o en bonos, y aquí es donde les comentaba que se utiliza lo que es el pagaré como recurso de garantía. Los elementos personales que son del comprador y el vendedor. El comprador es el de orden general y determinado en el artículo 1650 del Código Civil. La obligación principal del comprador es pagar el precio, el día y en el lugar convenido de la venta. Este compromiso, aunque parece único, es complejo, por lo cual propio para un examen más detallado. El vendedor, así lo confirma en el artículo 1603 del Código Civil. Existen dos obligaciones principales para este elemento que es el vendedor. Una es la de entregar y la de garantizar que la cosa que se vende, el vendedor tiene el deber y la obligación al concluir la venta de hacer entrega de los bienes o de los derechos definitivos que existen sobre estos. Posteriormente tenemos lo que son los elementos. Aquí en los elementos tenemos los elementos reales, que son la cosa, el precio, los formales, las cláusulas de preferencias y de validez. La cosa es el objeto material en posesión, a los derechos creados sobre él, y las prestaciones personales son bienes o derechos que estén dentro del comercio. El precio significa el valor pecuniario. Posteriormente tenemos el precio, que es el valor pecuniario que se le da a algo que se estima, y es el valor que se pide por una cosa o un servicio. En cuanto a los formales, regularmente los contratos de compra-venta no se otorgan por escrito. En la ley no requiere tal formalidad, pero sin embargo en la práctica es habitual que el consentimiento se plasme en un documento privado y sirva de prueba. Las cláusulas se establecen, por ejemplo, cuando es un contrato a crédito, los compromisos del vendedor tanto como el comprador, y lo de validez, que es la capacidad, donde el principal general dice que toda persona capaz de disponer de sus bienes puede vender y toda persona capaz de obligarse puede comprar.
y el consentimiento, que se refiere a que haya un acuerdo de las partes que recaiga sobre el precio de la cosa. Aquí puse lo que es un ejemplo de un contrato, es de un vehículo, es en la compra-venta, pero aquí es a crédito. Se establece en el contrato lo que es la fecha, el lugar, el día y la hora. También se establece el nombre del comprador y el nombre del vendedor, lo que sería, en este caso está marcado acá, que sería también la descripción del inmueble que se está vendiendo. En este caso es un vehículo y aquí está toda la descripción, el color, la marca, el modelo, el número de serie, el tipo, y incluso están incluyendo aquí lo que son las placas, el número de factura. Y bueno, posteriormente aquí hay otro tipo de descripciones, las cláusulas, a lo que se compromete el comprador, y también lo que se compromete comprador y vendedor, tanto como vendedor. Aquí estamos viendo. Bueno, aquí estamos viendo por último lo que es lo que sería el vendedor y el comprador, que ambas partes están en común acuerdo y se anexan las firmas de cada uno. Las obligaciones del vendedor, bueno, pues sus obligaciones son: punto número 1, pues son transmitir la propiedad o el título de derecho. Puede ser tanto una factura como por ejemplo, en un vehículo sería una factura, en una casa sería una escritura. La 2 sería conservar el bien del objeto de compra-venta hasta su entrega. Entregar el objeto o artículo. Garantizar al adquiriente una posesión útil. Garantizar al comprador una posesión pacífica, también responder a la evicción y responder de los vicios y defectos ocultos que tenga el bien, la o el bien. Posteriormente tenemos lo que son las obligaciones del comprador. Acá sería pagar el precio que se acordó, pagar intereses en caso de demora o compraventa con precio aplazado, en caso de que se llegue a un acuerdo con el vendedor, porque si no se puede llegar a la rescisión del contrato. Pagar el 30% de la compraventa y recibir en buen estado y no quedar moroso. Posteriormente aquí tenemos lo que es un pagaré, es un ejemplo de pagaré. Bueno, en el contrato decía que se había dividido el pago de deuda en 7 pagarés. Aquí tomamos por ejemplo el segundo. En el pagaré se debe poner lo que es el lugar de expedición, el día, el mes. Se debe poner el día y también se debe poner el año. Bueno, acá en este caso solamente se puso el lugar de la expedición, que fue Tecamachalco, Puebla, y la cantidad en la que se divide el pago de los pagarés. Aquí está por 3.571 pesos y a la orden de, y también establece aquí el día y las fechas de. En ese caso las dejaron abiertas por común acuerdo de ambas partes, se tiene que hacer, aunque lo correcto es llenar todo para que no exista pues algún dolo, algún uso malo de esto. Se pone la cantidad en números, pero también se pone la cantidad en letra. Posteriormente lo que es el nombre y datos del deudor. Aquí va su nombre, el domicilio, la población de donde es. Para esto también se requiere un aval. El aval firma y también firma el deudor. Bueno, como punto siguiente tenemos lo que son las garantías del vendedor no pagado y también la rescisión y término del contrato. Bueno, en cuanto a las garantías del vendedor no pagado, el vendedor cuenta con varios medios para obtener el cobro de su crédito y este puede limitarse, por ejemplo, el cobro del crédito directamente, convirtiendo la acción mobiliaria exclusivamente. El vendedor también puede inscribir el privilegio inmobiliario, ya que cuenta con el mobiliario que no amerita la inscripción según el artículo 2102 del Código Civil.
que dice que los créditos privilegiados son ciertos muebles. Bueno, habíamos visto que, por ejemplo, en las garantías del vendedor, cuando este no es pagado, pues se hace la rescisión y el término del contrato. En común acuerdo, el dinero ya depositado o dado en garantía podría ser perdido, o en caso de algún acuerdo, pues se devuelve el dinero y se hace la rescisión del contrato. Pero pues sería un incumplimiento de contrato. Posteriormente tenemos lo que son los vicios del consentimiento en el contrato de compra-venta. Tenemos lo que es el error, el dolo, la violencia y la lesión. El error es la falsa noción que se tiene de una cosa, o sea, no todos los errores anulan el acto. En cuanto al error, tenemos tres categorías de errores, que es el obstáculo, el error de nulidad y el error indiferente. El dolo refiere a que tiene lugar cuando una de las partes o un tercero induce a error a la otra para decidirla a prestar su consentimiento mediante el empleo de maniobras fraudulentas con el propósito de obtener una ventaja a sus expensas. En cuanto a la violencia, es un acto de fuerza material o moral ejercida contra una persona y esta es la que la obliga al consentimiento de un contrato, lo cual es ilícito. Cuando es injusta y de naturaleza tal que pueda impresionar a una persona razonable, existe la violación de mora y también existe lo que es la violación física. La violación afecta a todas las convenciones y las declaraciones de voluntad unilaterales. Puede provenir de un contratante o de un tercero. Bueno, en cuanto a la lesión, es un perjuicio que se experimenta por la celebración de un contrato conmutativo cuando por causa de un error de apreciación o en cuanto a la presión de las circunstancias, se acepta para cumplir una prestación de valor superior a la que se recibe. La lesión solo vicia de nulidad ciertos contratos. La venta de un inmueble, esta se marca en el Código Civil en el artículo 1674. Este artículo dice que si el vendedor ha sido lesionado en más de las 7 o 12 partes en el precio de un inmueble, tiene derecho a pedir la rescisión de la venta aunque haya renunciado expresamente a esa facultad en el contrato o declaración que hacía donación de la diferencia de precio. Bueno, hasta aquí esto es todo por mi parte. Espero dejarles una idea un poco clara de lo que es el contrato, en qué consiste, cómo se puede rescindir un contrato y también cómo hacer el uso de un pagaré, que es pues un recurso que se utiliza, que es parte del contrato y se hace cuando la compra no es de contado, sino que se hace a crédito. Por mi parte pues es todo, muchas gracias, hasta la próxima.